Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenido al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos en la colonia Rivera Campestre aquí en Mexicali. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra. Úsala en nuestras vidas. Amén. Si has estado siguiendo con nosotros, hemos llegado a Hechos 12. Y si se acuerda lo que hemos estado leyendo, estudiando, había persecución, ya estaban empezando a matar a los cristianos, echarlos en la cárcel. Y a la misma vez, siempre cuando hay persecución es el mejor tiempo también para predicar la palabra de Dios. O cuando hay algo como COVID, problemas, la gente está buscando solución y entregando sus vidas. Entonces muchos estaban creyendo y recibiendo en este mismo tiempo el Señor. Y llegó el tiempo en que había hambre en la tierra y mandaron socorro a los creyentes de Jerusalén, mandaron ayuda financiera. Y en Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. 12 soldados para cuidar uno, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, después de su festival. Entonces, algo a mí curioso, los judíos que según son el pueblo de Dios, pero no lo son. Esto cuando estaban matando a los cristianos, el rey mató Jacobo y miró que les gustó. ¿Cómo puedes decir que eres creyente cuando la maldad está cayendo aún sobre su enemigo? El creyente verdadero no desea mal para nadie. Desea que todos sean salvos. Pero la gente religiosa no es así. Y muchos no entienden cuando digo gente religiosa. Gente que va a una iglesia, tienen una apariencia de santo, de limpio delante de Dios. A lo mejor hacen obras, leen sus Biblias, oren, pero no son salvos. Sus vidas no están entregados a Dios. No es lo exterior. El religioso es el exterior. La persona salva es su interior, está lleno de amor y, como digo, no desea ni mal para su enemigo. Jesús, sus enemigos que le mataron en la cruz, dijo: Padre, perdónalos. Entonces, yo como cristiano, yo deseo, aun para mis enemigos, yo no soy enemigo de ellos, pero aun para los que no me quieren, de que sus vidas sean tocados y salvos por el Señor Jesús y cambiados. Yo no deseo que alguien empiece a matarlos porque no están en la misma onda que lo mío. Esto no es creyente. Mira lo que nos hace ser religioso, no conocer a Dios, sino ser religioso. Por envidia les agradó lo que este rey estaba haciendo y lo que planeaba hacer con Pedro, sacarlo, matarlo en frente de los judíos. Les gustó la maldad de que iban a torturar o matar a Pedro. Otra vez, esto no es un creyente. Un religioso puede ser. Así que Pedro estaba custodiado
en la cárcel, pero fíjate, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y vamos a ver esta diferencia en la oración. Dios contesta la oración. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿cómo fue esto? Las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle y hasta afuera, ahora de la cárcel, y luego el ángel se apartó de él, desapareció. ¡Fum! A mí, y dice entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos, los religiosos, no salvos, esperaba. Se me hace maravilloso cuando estás sirviendo a Dios, de veras eres creyente de Dios, y no digo creyente con su mente, pero tu vida está entregado, estás caminando con Dios y Dios es tu amigo. Yo he conocido a este Dios que puede hacer todo, hasta que puede tener un gringo en Canal 66. Se me hace un milagro, la verdad, la neta. Bueno, Dios, fíjate, Él es Dios, Él es el Creador. ¿Cómo hizo esto? Se me hace maravilloso. Ahí está Pedro, hay guardias a la puerta está cerrada, tiene su candado, y Pedro dormido con un soldado, una cadena con uno u otro, y los soldados obviamente estaban dormidos. Pero Dios no tiene límites. Y conociendo a Dios, Dios no tiene límites en tu vida, en lo que puede hacer, lo que quiere hacer, entregado su vida a Dios. Entonces ahí está Pedro, ya la iglesia está orando y de repente ya una luz y un ángel dice, hey, Pedro, despiértate. Y Pedro está pensando, es un sueño. El ángel hizo algo. ¿Cómo pueden nada más las cadenas? Se cayeron. ¿Cómo? Dios no tiene límites en lo que puede hacer. Y la puerta, ya el candado se abre. No necesita llaves. Él nada más entra y sale donde quiere, abre la puerta que quiere, lo que Dios abre. Nadie cierra, lo que Dios cierra, nadie abre. Entonces ahí va caminando creyendo, está en un éxtasis o creyendo que está mirando una visión o un sueño y pasa la puerta. Es como uno que está en Cerezo. Saludos a los que están en Cerezo. No creo que esto va a pasar contigo. Estás ahí por su delito. Pero ya abre la puerta solo y ahí va saliendo y caminando una calle y de repente ya como se despierta y dice, es verdad, no hombre, ya me voy. Y entonces, ¿cómo puede hacer Dios esto? ¿Y puede hacer Dios esto? Es Dios. Mi Dios hace lo que quiere, lo que agrada a Él. Entonces, qué maravilloso que mi Dios no tiene límites. Entonces Pedro, volviéndose en verso 11, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel
ya se despertó, por decir, y me ha librado de la mano de Herodes y de lo que todo el pueblo de los judíos, qué malo, los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y Juan Marcos, vamos a ver más de esto con los discípulos, cómo abandonó a los otros apóstoles. Y bueno, vamos en el estudio, donde muchos estaban reunidos orando por él. Entonces él llega a la casa donde están orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, ¡hey! Ya salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, fíjate, están ahí orando. Oh Señor, que no lo mata Pedro, que salga de la cárcel. Y ya está Pedro, está tocando la puerta. Y la muchacha llega ahí porque la puerta estaba cerrada y todo. Ellos eran creyentes. Y había persecución, estaban matando a los cristianos, que van a hacer, yo creo, en mis días vamos a ver más de esto. Están en muchas partes del mundo matando a los cristianos. La gente normal no sabe lo que está pasando casa a casa en lugares del mundo donde hayan un cristiano, lo decapita, lo lleva jalando en pedazos y los matan. Están matando. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y el que entrega y de veras camina como los judíos están en su contra y no quieren esto. Entonces ella escucha la voz y de tanta emoción lo deja, no abre la puerta y va adentro. Y fíjate, y ellos le dijeron, estás loca. Señor, saca a Pedro. Hey, Pedro está a la puerta. No, hombre, está loca. Él está en la cárcel. Tiene guardia ahí. No lo van a matarlo. Van a sacarlo luego y matarlo. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Un punto aquí. A veces estamos orando, pidiendo a Dios como creyentes, estoy hablando de gente que son salvas, pero falta la fe de que mi Dios puede hacerlo. No fue la fe de ellos. Fíjate, cuando Pedro llegó, ellos, Pedro está en la cárcel, sigues orando. Estamos orando, Señor, saca a Pedro. Y ahí está Pedro en la puerta. Hey, estoy aquí. No, hombre, es su ángel. Estamos orando. Él está en la cárcel. ¿Qué tanta fe? Entonces no creas si Dios te contesta que es su tanta fe que lo hace, sino la voluntad de Dios. Pedimos y Él hace lo que es su voluntad. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco abarroto entre los soldados sobre qué había sucedido o qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó que llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea y Cesarea y se quedó ahí. Interesante a mí cómo Dios permitió que matara a Jacobo y salvó o sacó de la cárcel a Pedro. ¿Hay algo que hizo la diferencia? Puede ser la oración eficaz del justo. La oración del justo hace mucho. Sabes que yo soy muy creyente en orar. No orar, dice, según
mis deseos carnales, sino dice la palabra de Dios, si oramos según su voluntad, Dios nos escucha. Entonces, para mí, Dios me dio una promesa, me dijo que me había entregado la ciudad. Entonces, no está lejos de mí de estar orando, ok, Señor, entrega la ciudad. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué quieres hacer? Entonces, no tenemos porque no pedimos. A lo mejor vemos que sin cesar estaban orando y fue de voluntad de Dios orando por Pedro. Después de ver el rey maltratar a algunos y matar a Jacobo, a lo mejor se pusieron pilas para orar por Pedro, creyendo que le iba a matar, y Dios escuchó su oración. Entonces ya Dios permitió que matara a unos, maltratando a otros, y ahora Pedro está, y ellos saben, lo van a sacar después del festival y le van a matar. Entonces la iglesia se juntó en ayunos, en oración, pidiendo por Pedro, y Dios lo concedió. Como digo, iglesia, nosotros necesitamos estar orando por las almas de esta ciudad. Si lo que es importante a veces lo dejamos hasta que vemos de veras la necesidad de que lo van a matar, ok, vamos a orar. Pero nosotros debemos estar orando de antemano. Señor, yo empecé a orar por mis hijas cuando todavía estaban adentro de la panza de mi esposa. Señor, que mis hijas sean salvas, que nunca se aparten, y cuando están chicos, Señor, que te acepten y caminen todos los días y nunca aparten del camino. Ahora hay otros niños, nietos, que ya empecé a orar por ellos, aun cuando mis hijas estaban embarazadas. Lo mismo, pidiendo, no esperando que, Señor, no sé qué hacer. No, yo tengo o debo tener creyente como una relación con Dios, y diario orando, diario buscando su voluntad y pidiendo por mis vecinos, conocidos, familiares que no conocen a Dios. Y Dios contesta la oración. Yo tengo más que 27 años orando por esta ciudad, por la gente en la cárcel, por la policía, por los gobernantes, por mis vecinos, y sigo orando por ellos. Y Dios va a contestar. Dios es un Dios bueno que quiere salvar almas. Dice, bueno, me asombra aún como Dios permitió también a matar a estos soldados. Para salvar a Pedro, ya 12 soldados perdieron sus vidas. Ya el rey investigó, no hubo razón, entonces no halló, porque no conoció a Dios invisible que puede hacer milagros y nada más sacar uno. Puede, si quiere, nada más hacerlo desaparecer y aparecer en otro lugar. Ese es mi Dios. Y que Dios permitió matar a estos soldados por la oración de un grupo de cristianos. Unos incrédulos perdieron sus vidas para salvar uno. Pero luego Pedro va a dar su vida, le van a matar. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro, el rey Herodes, en verso 20, y de Sidón, pero ellos vinieron a acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Ya habían ido a un viaje
plantando, mirando de las iglesias y predicando la palabra de Dios en otras ciudades. Ahora volvieron Bernabé y Saulo a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Y luego vamos a ver de Juan Marcos. Y siguiendo en capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio y Sirene, Manaén, el que había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, déjame explicar unas cositas aquí siguiendo, pero regresando al punto del rey. Dios estaba haciendo cosas maravillosas. La palabra de Dios dice que el que se exalta va a ser humillado, pero el que se humilla va a ser exaltado. Entonces, hay mucho peligro cuando uno empieza como Satanás, cree que es más que Dios, que por su mano está haciendo las cosas. Dios es el que ponga los reyes y Dios es el que los quita. Dios es el que ponga los gobernantes y Él los quita. Entonces muchas veces creemos que es nosotros, y sí, nosotros participamos, pero Dios, que es soberano, Él mueve entre el pueblo y Él ponga el que Él quiere. Él es Dios y Él, la verdad, decide a poner por su propósito, por su voluntad, la persona que Él quiere. Entonces este rey, y hay otras historias de esto en la palabra de Dios, se exaltó arriba de Dios, mirando la autoridad, todo lo que él tenía, y el pueblo empezó a exaltarlo, y él, en lugar de rechazarlo y dar gloria a Dios, él recibió esta exaltación como: es cierto, yo soy como Dios aquí. Y Dios dijo: bye. Si se acuerda el grupo de los Beatles, hace muchos años, para los que tienen suficiente años, pues uno de ellos, del grupo de los Beatles, cantantes, había dicho que ellos eran más famosos que el Señor Jesús. ¿Sabes qué? Entre un tantito de tiempo después de decir esto, ya se murió. La persona que cree más que Dios, o se exalta y le ponga en este lugar de la autoridad, en lugar de ser humilde y servir al pueblo, que quiere ser exaltado y el pueblo le sirva a él, cuidado, porque Dios es un Dios justo. Aquí vamos a terminar. Hermanos, hermanas, les invito a ustedes que no han conocido a Dios, les invito a recibirlo. Nuestro Señor Jesús vino y murió en una cruz. Fue sepultado y resucitó, y quiere salvar almas en esta ciudad, o donde se encuentra que estás escuchando. El Señor te ama y quiere estar contigo, pero tú tienes que tomar la decisión de recibirlo. Entonces te invito ahorita a hacer una oración, si quiere, conmigo, para recibirlo. Vamos a orar y sígueme con esta oración si deseas. Dile: Señor Jesús, yo sé que soy pecador y yo te pido que me perdones, y yo te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ustedes, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.